Hay noches en las que el silencio pesa más que el viento. En un tramo olvidado de la autopista 84 entre las colinas de Idaho, un viejo letrero de neón parpadea sobre un motel de carretera. Allí trabaja María López, una mujer que limpia habitaciones cuando el mundo duerme. Cada noche al terminar su turno, guarda las sobras de los huéspedes pan pollo frío, a veces un pedazo de pastel, y las deja detrás de los contenedores. Para los mapaches dice cuando alguien le pregunta. Pero esa noche no eran mapaches. Un crujido la hizo girar. Detrás del basurero 2 ojos amarillos brillaban como brasas. Un cuerpo enorme gris inmóvil. Un lobo. El corazón le golpeó en el pecho. Dio un paso atrás. El animal no gruñó, no corrió. Solo la miró. Luego se desvaneció entre los matorrales de Artemisa, dejando el aire suspendido en un silencio que olía a polvo y miedo. Desde esa noche, las sobras desaparecieron cada madrugada. María empezó a notar huellas en el barro seco grandes y redondeadas que bordeaban los depósitos de basura y se perdían en la oscuridad del bosque. Algunos decían que los lobos no bajaban tan cerca de las carreteras, otros que la soledad puede hacerte ver cosas. Pero ella sabía que no era un fantasma. Era real, y volvía cada noche. María López tenía 38 años y un cansancio que no se ve, pero se siente. Había cruzado 3 estados buscando un nuevo comienzo desde Nevada hasta Idaho, con su auto viejo y una maleta llena de ropa y promesas rotas. Su hija Sofía vivía con su tía en Boise. Solo por un tiempo, le había dicho. Pero ese tiempo ya llevaba 8 meses. El Highway Motel era lo único que había encontrado trabajo nocturno, habitación incluida, y pocas preguntas. El dueño, un hombre grande con voz de cigarro, le pagaba en efectivo y le pedía una sola cosa. Que no hables mucho con los huéspedes. Aquí la gente solo viene de paso. Y así era. Cada noche María limpiaba las huellas ajenas, colillas, vasos vacíos, perfumes baratos. La vida en la carretera olía a gasolina y a soledad. Fuera del motel, el paisaje parecía detenido en otro tiempo. Las llanuras de Artemisa se extendían hasta perderse cortadas por colinas secas y bosques de pinos que olían a resina. Por las tardes, los halcones volaban bajo, y cuando el sol caía, los coyotes cantaban a coro. Pero aquel invierno algo había cambiado. Los lugareños hablaban de un lobo gris que bajaba del bosque en busca de alimento. Decían que había perdido a su manada durante la temporada de caza y que ahora rondaba los márgenes de la autopista siguiendo el olor de los basureros. Un lobo solitario le llamaban. Y aunque la gente lo decía con miedo, María sintió algo distinto, una especie de tristeza familiar. A veces cuando el viento soplaba desde el norte, traía consigo un sonido que no era del todo humano. Un aullido profundo y solitario que parecía venir de los límites del bosque. María lo escuchaba desde la ventana de su pequeña habitación mientras doblaba las toallas o escribía mensajes que nunca enviaba a su hija. En el fondo, algo en aquel sonido la calmaba. Quizás porque le recordaba que no era la única que sobrevivía fuera de su lugar. Una noche el aullido se mezcló con otro ruido, un golpe metálico, tras los contenedores. María salió con una linterna pensando que serían mapaches o un perro callejero. Pero lo que vio no era ningún perro. Era el lobo. Y de alguna manera ya no le pareció tan salvaje. Esa noche, bajo el zumbido del neón, María sintió que alguien o algo la observaba desde el límite del bosque. No era amenaza, era presencia. Y cuando la oscuridad se tragó el sonido del viento, comprendió que aquel lugar ya no estaba vacío. Era medianoche. El reloj del pasillo marcaba las 12 en punto, cuando María escuchó el ruido otra vez, un golpe suave metálico detrás del edificio. Tomó la linterna y salió. El aire olía a lluvia vieja y a gasolina. El suelo cubierto de polvo mostraba huellas frescas que no eran humanas. Pasos grandes pesados con la marca redondeada de las garras. María apuntó la luz hacia los contenedores. 2 ojos brillaron desde la oscuridad, dorados fijos tranquilos. Y allí estaba el lobo. Su pelaje era gris con tonos de humo y tierra. Tenía una pata ligeramente levantada como si le doliera. La respiración era lenta, profunda, sin miedo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El tiempo se estiró y el zumbido del neón se volvió el único sonido entre ellos. María dio un paso atrás. El lobo inclinó la cabeza. Entonces ella comprendió que no buscaba atacar sino algo más simple, alimento. Sin pensarlo,
Abrió el envase que llevaba en la mano trozos de pollo frío y lo dejó sobre el suelo. Luego retrocedió despacio. El lobo la observó unos segundos más. Después avanzó, olfateó la comida y comió con cuidado sin apartar la vista de ella. Cada bocado era un pacto silencioso. Cuando terminó, se alejó sin ruido, desapareciendo entre los matorrales. María se quedó quieta bajo la lluvia ligera, con el corazón desordenado. No sabía si había hecho bien o mal. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. A partir de esa noche, María empezó a dejar comida intencionalmente. No lo decía en voz alta, pero cada vez que colocaba el envase tras los contenedores, miraba hacia el bosque y susurraba: «Si sigues vivo, vuelve». El lobo volvió, siempre a la misma hora. Nunca más cerca, nunca más lejos. A veces lo veía desde la ventana, una sombra que cruzaba el estacionamiento bajo la luna. Otras solo encontraba las huellas frescas acompañadas del eco del aullido. Era como si se hubieran puesto de acuerdo sin palabras. Ella le ofrecía lo poco que tenía y él respondía con su presencia. En el fondo, María sabía que lo que hacía estaba mal. Había leído los letreros del Departamento de Pesca y caza no alimentar fauna silvestre. Pero algo en aquel animal la desarmaba. Era libre, y sin embargo igual de perdido que ella. La confianza es una línea delgada. Una noche puede unir dos soledades, o desatar algo imposible de detener. Pasaron los días, y la rutina se convirtió en ritual. Cada noche al terminar su turno, María dejaba un pequeño plato con restos de comida detrás de los contenedores. No hablaba, no hacía ruido. Solo colocaba el plato, miraba hacia la línea oscura del bosque y esperaba. A veces el viento soplaba tan suave que podía escuchar el crujido de las ramas bajo las patas del lobo. Otras veces no aparecía y ella se quedaba mirando la nada, sintiendo un hueco en el pecho que no sabía nombrar. El lobo nunca se acercaba más de lo necesario. Mantenía su distancia, siempre alerta, siempre midiendo el aire. Comía con calma y cuando terminaba desaparecía. Esa simple ceremonia era suficiente. Era compañía sin palabras. Era respeto. Y aunque ella no lo sabía, esa distancia era lo que los mantenía a salvo a ambos. Pero la tranquilidad nunca dura en los márgenes de la civilización. Una madrugada, mientras María limpiaba el pasillo, escuchó voces afuera. Dos huéspedes cazadores hablaban con el dueño del motel. Decían haber visto un lobo cruzando la carretera a menos de 100 metros. Uno de ellos sonrió, mostrando una fila de balas nuevas. «El Estado paga recompensas por los lobos que se acercan demasiado», dijo. El dueño rió. «Si lo veo rondar el motel no dudaré». María sintió un nudo en el estómago. Esa noche no dejó comida. Cerró las persianas, apagó la luz y escuchó el viento. El silencio le dolía. A la noche siguiente el lobo volvió. Más delgado, más desconfiado. Cuando lo vio, ella no pudo evitar susurrar: «No vengas más, por favor». Pero él no entendía las palabras. Solo entendía los gestos. Y esa vez el gesto de miedo fue más fuerte que el de bondad. La tercera noche algo cambió. María oyó el motor del viejo camión del dueño, el chirrido del metal y una puerta golpeando. Salió corriendo al exterior, la linterna en la mano. Él estaba allí con el rifle apuntando hacia los contenedores. «¡Ahí está!», gritó. El lobo se alzó entre las sombras, inmóvil, con los ojos fijos. María se interpuso gritando su nombre. «¡No dispares!». El hombre dudó un segundo, sorprendido. El lobo retrocedió sus patas, hundiéndose en el barro. María agitó los brazos, gritó, y el animal huyó hacia los árboles. Solo cuando desapareció entre la oscuridad, el dueño bajó el arma. «¿Estás loca?», murmuró. «Un día te va a atacar». María no respondió. Solo miró el borde del bosque donde las sombras se disolvían. Sabía que si el lobo no huía aquella noche, ninguno de los dos volvería a verla. Esa noche no durmió. El motel quedó en silencio y cada sombra del bosque le parecía una advertencia. Pensó en llamar a los guardabosques, pero temía que lo atraparan o, peor, que lo mataran. Al amanecer salió y encontró algo en el suelo justo donde el lobo solía comer, una huella fresca perfecta, como una firma sobre la tierra húmeda. La cubrió con una caja vieja para protegerla de los curiosos. No sabía si volvería a verlo, pero sí sabía que había hecho lo único correcto que podía hacer: salvar una vida, aunque fuera solo por una noche. El bosque guardó silencio durante días, y cuando el cielo se cubrió de nubes negras, María presintió que algo más grande que el miedo se acercaba.
No lo sabía aún, pero la naturaleza pronto respondería de una forma que nadie podría prever. El cielo cambió de idioma antes que la tierra. Las nubes densas como montañas en marcha se cerraron sobre las colinas y la tarde perdió su borde. El viento arrastró polvo aguja de pino y olor a agua vieja. María miró el horizonte desde la puerta trasera del motel y supo sin palabras que venía algo que no respeta horarios ni fronteras. Las primeras gotas fueron tambor y después pared. El estacionamiento se convirtió en espejo. Las cunetas en venas abiertas que corrían sin mapa. Dentro los huéspedes discutían con voces pequeñas. Un camionero juraba que cruzaría antes de que suba más un matrimonio golpeaba la máquina expendedora como si de allí pudiera salir una balsa. El dueño del motel caminaba con su radio apagada sin señal. No quedaba más que esperar. En menos de una hora el agua ya lamía los peldaños de la escalera exterior. María subió a las habitaciones del segundo piso, tocando puertas una por una, reuniendo toallas frazadas, linternas, latas, todo lo que pudiera sumar un poco de calor y orden. El neón obstinado seguía parpadeando como si el mundo aún tuviera clientes. La noche cayó de golpe. La electricidad murió con un chasquido. El motel respiró a oscuras. Entonces llegó el sonido que nadie había oído antes, un rugido bajo continuo, como si el río recordara de pronto el camino que le habían robado. El agua subió por el borde del estacionamiento arrastrando ramas basura, pequeñas islas de tierra y miedo. María se asomó por el pasillo. La baranda vibraba. Gritó: ¡Arriba! ¡Al tercer piso! ¡Ahora! El dueño intentó mover su camioneta. Abrió la puerta, maldijo, dio 2 pasos, y el agua lo empujó hasta el pecho. María y el camionero lo arrastraron hacia la escalera. El frío mordía como dientes. En el techo, el viento era un animal que no se cansaba. La lluvia pegaba en la chapa, con un ritmo que anulaba cualquier pensamiento. Algunos lloraban, otros se quedaban mirando el negro. María repartió lo poco que tenía con la práctica de quien ha vivido en la orilla toda su vida. Cuando terminó, se apartó, cerró los ojos, y escuchó un aullido. No era cercano, tampoco lejano, era exacto. Un trazo largo en medio del ruido, un hilo de voz que partía la noche en 2. Abrió los ojos buscando la orilla. Nada. Solo el agua hinchada moviéndose con certeza, ciega. Horas después nadie supo cuántas la lluvia cedió medio paso. No había señal, ni helicópteros, ni luces que respondieran a las linternas. El camionero insistió en bajar. Si cruzamos por la rampa del sur, quizá podamos. María lo detuvo. Señaló el vacío. La rampa ya era parte del río. El dueño se acercó a ella empapado, temblando. ¿Y si nos quedamos sin comida mañana? María no respondió enseguida. Miró hacia el bosque. Recordó huellas una tras otra, dibujando un camino entre la Artemisa. Recordó la última vez que espantó al lobo, su retroceso controlado, su mirada sin odio. Recordó que más de una vez a la misma hora, él había aparecido por el costado de la colina, nunca por el arroyo. Por el norte, dijo Fi, al fin casi para sí. ¿Qué preguntó el dueño? Si el agua vino por el sur y cortó la rampa, el único alto es la franja de pinos del norte. Y ahí hay terreno firme, o lo había. Un lomo de tierra. Si queda algo de altura nos mantendrá fuera de la corriente. Nadie quiso moverse. El viento, la oscuridad, la memoria de los autos tragados por los arroyos que no existían horas antes. María tampoco quería moverse. Pero el miedo no siempre significa quedarse. A veces es la cuerda que alguien tiene que tomar primero. Ató una sábana a la chimenea, improvisó una línea. Pidió otra sábana y otra y otra. El camionero entendió. Ayudó a hacer nudos rápidos. Si el viento nos tira no nos suelta, dijo él. Nadie preguntó cómo saldrían al otro techo. No había otro techo, solo el bosque. María fue la primera en bajar por la escalera metálica, que ahora terminaba en una plataforma, que el agua lamía con insistencia. La corriente le subió a las rodillas con violencia torpe. El frío era un martillo. El dueño y el camionero bajaron después sosteniendo la cuerda. Los demás, uno a uno en fila nerviosa. Allí en la frontera entre el motel y el mundo, algo brilló bajo la linterna. Huellas, anchas limpias orientadas hacia la colina. No eran de esa noche, el agua no habría perdonado su dibujo. Eran recientes, pero anteriores al desborde mayor. Una secuencia ordenada como palabras sobre tierra húmeda. Por aquí, susurró María. «Esos son...» empezó el dueño. «Sí», dijo ella. No añadió nada más.
La fila avanzó despacio, los pies tanteando la grava, que a veces era suelo, a veces agua con pretensiones. El bosque respiraba una oscuridad más densa que la de la noche. Pero la cuerda era una frase, y las huellas una guía. Un paso otro, aunando obediencia y fe. El primer tramo subía con suavidad. Luego el sendero torció bordeando una zanja que ahora era garganta. Alguien resbaló. El camionero tiró de la cuerda 2 manos más, sujetaron, y el cuerpo volvió a ser peso de la fila, no ofrenda del río. Nadie habló. No había palabras que compitieran con el rugido. María levantaba la linterna, solo lo necesario iluminar el siguiente metro, buscar el siguiente óvalo de barro con marca de almohadilla y garra. Huellas de lobo. No eran decenas. Eran las justas. Como si alguien hubiera estudiado el terreno mucho antes, probando dónde la tierra cedía y dónde recordaba ser tierra. El último giro los dejó mirando una franja de pinos que a contraluz del rayo lejano parecían una muralla. Allí el viento caía distinto y bajo las agujas la pisada era firme. La fila se detuvo. El dueño jadeando quiso reír y toser a la vez. María apagó la linterna y escuchó el río aún bramaba pero abajo. Ellos estaban por encima del lenguaje del agua. Esperaron juntos con la cuerda en las manos como un rezo. Cuando por fin asomó una luz no del cielo sino del valle, comprendieron que el mundo había vuelto a responder. Un helicóptero, luego otro. Voces por megáfono, manos enguantadas, risas que eran llanto. Seguridad. Los rescatistas no preguntaron mucho al principio. Solo contaron cabezas, miraron pupilas, repartieron mantas, palabras grasa para el frío. Ya en el claro el más joven del equipo señaló la ladera con su linterna. ¿Vieron eso? ¿Qué preguntó el camionero? Las huellas, dijo asintiendo hacia el sendero que acababan de dejar atrás. No he visto un camino tan limpio en toda la noche. Nosotros veníamos por el cauce, pero esto nos ahorró 1 hora. El único paso alto que queda. María no dijo nada. Miró la hilera de óvalos oscuros firmes bajo la aguja del pino. El rescatista, sin entender la historia completa, sonrió con alivio profesional y siguió contando kits. El dueño, con las manos metidas en la manta, frunció el ceño, un gesto perdido entre orgullo y vergüenza. Más tarde, cuando el helicóptero cortó la madrugada con su cuchilla de viento y el motel quedó abajo sumergido en el rumor marrón, María pegó la frente al vidrio y buscó la línea de pinos, el claro, el sendero. No vio al lobo. No tenía por qué verlo. Bastaba con saber que su rastro había sido puente. El amanecer los alcanzó en tierra seca. El rescatista joven, mientras registraba nombres con un lápiz mojado, comentó casi para sí. A veces el monte es más sabio que nosotros. Encuentra la altura antes que la lluvia. María firmó y devolvió el lápiz. Miró sus manos, líneas de barro, fisuras blancas de sal. Recordó que una vez hace años, otro río le había cambiado la vida, uno invisible de gente y decisiones ajenas. Aquella noche, en cambio, un río la devolvió a sí misma. El agua se retiró con la lentitud de las heridas. Días después del rescate, el motel seguía sumergido en silencio, cubierto por barro seco y escombros que olían a moho y gasóleo. Los periódicos de Idaho Falls publicaron una foto aérea: inundación deja decenas de damnificados en la autopista 84. Nadie mencionó al lobo. María volvió al lugar una semana más tarde. Los contenedores estaban volcados, el letrero de neón apagado para siempre. Caminó entre los restos del estacionamiento buscando algo que no sabía nombrar. Entonces lo vio en la franja de tierra que el río no había tocado, aún quedaban huellas, marcadas limpias como si alguien las hubiera conservado. Ella sonrió. Por primera vez en días, el aire le supo a vida. Pero no todos lo vieron así. El mismo día, un camión del Departamento de Pesca y Caza estacionó frente al motel. 3 agentes bajaron con carpetas y cámaras. Uno de ellos, joven, le preguntó. «¿Usted es la señora López?» «Sí», respondió sin entender. «Nos dijeron que vio un lobo en esta zona antes de la inundación». «Sí, pero no hizo daño a nadie». El agente mayor tomó notas. «¿Lo alimentó usted?» María dudó. Sabía lo que debía decir y lo que su corazón no podía negar. «Le dejé comida, sí, pero estaba herido». El hombre cerró la libreta. «Señora, eso está prohibido. Alterar el comportamiento de un animal salvaje puede causar accidentes o ataques». María bajó la mirada. No discutió. Sabía que tenían razón. En el papel. Pero no en el alma. Los agentes tomaron fotografías, marcaron las huellas con cintas amarillas y se marcharon sin despedirse.
Uno de ellos comentó en voz baja: «Si sigue merodeando, tendrán que atraparlo». María los escuchó alejarse hasta que el motor se perdió en la distancia. Esa noche se quedó en una habitación vacía sin ventanas, con la radio vieja del motel encendida solo por costumbre. Las noticias hablaban de riesgos para la comunidad rural y lobos cada vez más cerca de los asentamientos. En los foros locales, los comentarios eran más duros. Hay que cazarlos antes de que ataquen al ganado. Los lobos no entienden de gratitud. Los lobos no son símbolos, son amenazas. María cerró los ojos. Pensó en el aullido durante la tormenta. Pensó en las huellas que habían guiado al equipo de rescate. Y se preguntó quién había salvado realmente a quién. Al día siguiente, el dueño del motel regresó con una camioneta nueva y un gesto agrio. Traía cámaras de seguridad, alambres, señales que decían: «Prohibido alimentar fauna». No habló con María. Solo apuntó hacia los bosques y murmuró: «Si lo veo otra vez, lo mato». María lo miró irse con la sensación de que la humanidad siempre termina repitiendo sus errores, destruir lo que no entiende. Esa tarde, subió a la colina donde Cande el agua había dejado de subir. El barro ya era tierra otra vez y el aire olía a hierba nueva. Dejó en el suelo un trozo de pan no como ofrenda, sino como despedida. No esperaba que nadie viniera. Pero cuando el viento giró, creyó oír un aullido. Bajo profundo como una promesa cumplida, desde el otro lado del bosque. El lobo había desaparecido. Los humanos habían vuelto a hablar entre sí con miedo, con reglas, con razones. Pero el bosque no necesita juicios, solo memoria. Y esa memoria tarde o temprano volvería a buscarla. La primavera llegó sin pedir permiso. El bosque volvió a llenarse de pájaros, y el aire olía a tierra mojada y a comienzos nuevos. Pero en el motel el silencio seguía siendo huésped fijo. María trabajaba en la reconstrucción junto a otros empleados. Quitaban madera podrida, pintaban paredes, levantaban cercas nuevas. El dueño había instalado cámaras alrededor del estacionamiento y un cartel nuevo decía: «Zona segura, prohibido fauna». Cada noche María miraba las pantallas en blanco y negro. A veces aparecían sombras de zorros o mapaches, pero nunca el lobo. Hasta que una madrugada lo vio. Allí estaba entre los pinos, detenido al borde de la cámara número 3. Más flaco, más viejo, pero con la misma mirada. No se acercaba. Solo observaba. María sintió algo que no era miedo ni alivio, era el peso de todo lo que no podía explicar. Sabía que si alguien más lo veía, lo denunciarían. Sabía que no debía salir, pero salió igual. El bosque la recibió con el mismo silencio de la primera vez. Caminaron el uno hacia el otro sin prisa. Ella se detuvo a unos metros. Él también. El lobo ladeó la cabeza curioso, como si reconociera un sonido que había olvidado. María habló apenas por instinto: «No vuelvas». Su voz tembló. «Te matarán si lo haces». El lobo respiró un vapor tenue escapando de su hocico. Después dio un paso hacia adelante. María alzó una mano como si ese gesto pudiera detener el tiempo. Los dos quedaron allí separados por una distancia que ya no era miedo, sino respeto. Y por un instante compartieron la certeza de que el otro entendía. El lobo giró la cabeza hacia el norte, el mismo camino de la colina donde dejó sus huellas aquella noche de la inundación. Entonces, sin ruido, desapareció entre los árboles. María se quedó quieta con la mano aún alzada, respirando el aire frío que el lobo había movido segundos antes. Después caminó hacia el punto donde él había estado. No había cuerpo ni huellas frescas, solo un mechón de pelo gris, atrapado en una rama baja. Lo tomó con cuidado como si fuera algo vivo. Lo guardó dentro de su bolsillo sin saber por qué, quizás para recordar que una vez compartió el mundo con algo más puro que la lógica. Cuando volvió al motel, el monitor mostraba nieve digital, una interferencia blanca cubriendo la cámara 3. No volvió a encenderse. Esa noche, por primera vez en meses, María durmió profundamente. Soñó con la colina, con la cuerda, con las huellas sobre el barro. Pero en el sueño, el agua no la seguía, la dejaba libre. Y al fondo, un aullido se confundía con el viento. Cuando despertó, amanecía. El letrero del motel seguía apagado, pero el cielo, ese cielo inmenso de Idaho, tenía el mismo color que los ojos del lobo. Algunos encuentros no están hechos para repetirse, solo para recordarnos que el respeto también puede ser una forma de amor. El tiempo en Idaho pasa de puntillas. Las estaciones no avisan, simplemente cambian el color del aire.
Habían pasado 2 meses desde aquella madrugada en que María vio al lobo por última vez. El motel volvía a recibir viajeros. El neón reparado brillaba otra vez sobre la carretera, pero algo en ella ya no pertenecía a ese lugar. Seguía trabajando de noche con la misma calma, pero ahora salía unos minutos antes del amanecer. Caminaba hasta el límite del bosque donde la tierra se volvía pino y silencio. No buscaba nada, solo escuchaba. Una mañana de junio, un grupo de agentes de conservación pasó por el motel. Le mostraron fotografías tomadas al norte, cerca del corredor del río Snake. «Parece uno de los lobos que sobrevivieron a la tormenta», dijo uno de ellos. «Cojea un poco, pero está bien». María observó la imagen, un lobo gris delgado pero firme con la pata trasera ligeramente alzada. No necesitaba más pruebas. Era él. El mismo que una vez la miró desde la sombra del basurero. El mismo que había guiado a los hombres hacia la altura segura. El mismo que ahora volvía a caminar por donde el bosque lo necesitaba. No dijo nada. Solo asintió y guardó la foto en su bolsillo junto al mechón de pelo. Desde aquel día, María empezó a escribir. Al principio solo notas en un cuaderno viejo, fechas, recuerdos, fragmentos de noches. Después cartas. Algunas para su hija, otras para nadie. En una de ellas escribió: «No todos los encuentros cambian el destino, Sofía. Algunos solo te enseñan a mirar distinto. Antes creía que la compasión era dar. Ahora sé que también es dejar ir». Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los pinos, un grupo de turistas se detuvo frente al motel. Uno de ellos señaló el cartel oxidado junto a la carretera. ¿Quién era Walter Brooks? El dueño, con cigarro nuevo y pasado viejo, murmuró: «Un tipo que vivía aquí antes de la inundación. Dicen que hablaba con los lobos». Los turistas rieron, tomaron fotos y se fueron. María escuchó desde el porche sonriendo sin corregirlos. A veces las leyendas no necesitan precisión para ser verdad. Esa noche, como tantas, el bosque volvió a hablar. No con palabras, sino con un sonido largo, profundo, que cruzó el valle como un eco de otro tiempo. Un aullido. María lo escuchó sin moverse, con la certeza de que no era soledad lo que sentía, sino compañía a distancia. En la oscuridad, el neón del motel parpadeó 2 veces antes de quedarse quieto, como si también estuviera escuchando. El lobo siguió su camino. María también. 2 vidas que se cruzaron en el borde entre lo salvaje y lo humano, y que aprendieron a reconocerse sin palabras. Hay encuentros que no necesitan repetirse, porque su fuerza no está en la duración, sino en lo que despiertan. María siguió trabajando en el motel por un tiempo, pero ya no esperaba ver al lobo. Lo sentía en otras cosas, en el viento que venía del norte, en el olor a pino cuando llovía, en el silencio antes del amanecer. Había aprendido algo que los humanos solemos olvidar: que la naturaleza no nos pertenece, solo nos tolera. Y que a veces, un gesto simple, un pedazo de pan, una mirada sin miedo, puede construir un puente más duradero que cualquier carretera. Muchos dirían que su historia fue una coincidencia, otros que fue una locura, pero los que han mirado a un animal salvaje a los ojos saben que hay verdades que no necesitan demostración. «El lobo no cambió su destino», escribió María en su libreta. «Solo me enseñó el mío». Desde entonces comenzó a colaborar con un pequeño grupo local de conservación. Visitaba escuelas rurales, hablaba con niños sobre respeto y coexistencia. Mostraba fotos del bosque, contaba su historia sin adornos ni milagros. Solo decía: «La naturaleza no necesita que la salvemos, solo que dejemos de olvidarla». Y así, con el tiempo, su historia se volvió una de tantas que circulan entre viajeros y cazadores, entre montañas y gasolineras. A veces alguien contaba que una mujer de un motel fue salvada por un lobo. Otras que una loca hablaba con animales. Pero la verdad, la suya, no necesitaba testigos, solo memoria. El bosque guarda lo que nosotros olvidamos, y cuando el viento sopla desde el norte, hay quien jura que aún puede oírlo, un aullido bajo, acompañado por el eco de una voz humana diciendo: «Gracias». Esta historia no trata de un rescate, sino de una promesa entre una mujer y el bosque. Una promesa que aún viaja en cada aullido que cruza las colinas.